¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días, sean todos y todas ustedes a este nuevo encuentro de Giras al Aire en su programa número 36. Avanzamos con los programas. ¿Cómo les va? Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Mi nombre es Felipe Bonilla y ahora estoy acompañado de la Pati, que se olvida de presentarse. Pues muy bien, hoy tenemos un programa bastante interesante porque la verdad es que nos acompaña una invitada muy especial. Viene desde Argentina, Luciana Giotto, viene desde... a contarnos un poco. Es especialista en términos de la investigación de tratados de libre comercio y de cómo esto puede afectar a nuestro país en particular, ¿no? Sabemos que tenemos algunos tratados de libre comercio firmados y uno que está a la puerta del horno, que es el tratado de libre comercio con Canadá. Y en este marco de consultas populares, la constituyente que se nos viene y demás, pues estamos ahí con estos temas que la verdad nos ponen muy en la vereda del precipicio y no sabemos bien cómo vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Entonces Luciana nos va a comentar un poquito de qué es lo que pasa con los tratados de libre comercio y los arbitrajes internacionales. Y los arbitrajes internacionales. Dos artículos súper importantes en la Constitución que los limitan, que los impiden y que eso estaría en riesgo. Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado el país? ¿Cómo has llegado acá? ¿Cómo lo ves la situación nacional y política? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, primero. Segundo, tengo que hablar despacio porque todavía me afecta la falta de oxígeno. La altura. Vengo de la ciudad de Buenos Aires y bueno, estamos bien. A 0 metros del nivel del mar y acá me cuesta, así que tengo que hablar lento. Bueno, vamos despacio que hay tiempo. No, bien, esto ha sido siempre un placer. Por suerte he sido parte de los procesos ecuatorianos en distintos momentos de los últimos 15 años tal vez, así que siempre es un placer volver al Ecuador y estar siempre al día con lo que va pasando y ser parte de algún modo de los procesos que son locales. Así que con las cosas que están pasando en Argentina, hoy prefiero ser un poco más ecuatoriana. Sí, también allá sabemos que hubo una elección, ya vamos a conversar al final del programa un poquito de eso, pero cuéntanos, ¿cómo ves un poco la situación actual del país? ¿Cómo analizas estos derechos de la Constitución que impiden que se celebren tratados que cedan soberanía económica y al mismo tiempo estos mismos artículos que también impiden los arbitrajes y que ahora estamos en riesgo de que esto se pierda? Bueno, la situación del Ecuador hay muchas aristas para entrarle a eso, pero efectivamente, como bien decís, nosotros lo que vemos es con mucha preocupación, en realidad, en primer lugar, ¿no? Mucha preocupación porque lo que vemos es un ataque sistemático a derechos alcanzados no solo en leyes, sino en la Constitución Nacional Ecuatoriana. Lo que vemos es que se está intentando desarmar un intento de generar una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, con todos los problemas que tiene eso, ¿no? En un capitalismo tan salvaje que estamos viviendo. Pero la Constitución de Montecristi avanza en esos lineamientos, como dice Alberto Acosta. La Constitución es un conjunto de lineamientos para avanzar en un camino hacia esa justicia social o una sociedad más igualitaria. En el caso de lo que estamos viendo que se está intentando es un ataque directo, es un intento de reconfigurar leyes y la propia Constitución para un marco de un mundo que está girando hacia la derecha con una clara tendencia a una crisis muy fuerte de los movimientos sociales a nivel global. Estamos quizás frente al fin del ciclo de luchas de lo que nosotros llamábamos el ciclo de luchas antineoliberal o contra la globalización neoliberal, ese ciclo de luchas que fue en alza con claridad a mitad de los 90, que incluso representado por el alza del zapatismo, ¿no? En 1994, diciendo ya basta. O sea, el mismo día, para ilustrar, ¿no? El mismo día que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 1 de enero del 94, ese día entra en vigencia el acuerdo, es un tratado de libre comercio, y los zapatistas eligen ese día para salir de
de su clandestinidad en la selva lacandona, ocupar 5 cabeceras municipales y decir, ya basta, ¿no? Ya basta porque lo que se viene es la Tercera Guerra Mundial, es la guerra del capital contra los pueblos, y hay que constituir otra forma de organización y de solidaridades internacionales entre todas las organizaciones a nivel global. Ese ciclo de luchas hoy está en decadencia, desgraciadamente, y estamos viendo el ataque de la ultraderecha con esta idea de el mundo tiene que ser el mundo del libre comercio. Entonces, en ese contexto es que entra lo que está pasando en Ecuador. Lo que está pasando en Ecuador, desgraciadamente, no solamente pasa en Ecuador, hemos visto justamente lo que está pasando en Argentina, donde la elección del domingo en Argentina la ganó Donald Trump. No la ganó Javier Milei, la ganó Donald Trump, porque salió Donald Trump a salvar la situación financiera en Argentina, si no Milei realmente iba a perder las elecciones. Pero generó un chantaje diciendo, si no votan a Javier Milei, la ayuda de Estados Unidos se va. Y ese es el contexto que estamos viviendo, ¿no? Un momento de chantaje, es un momento muy perverso, un momento donde se pone en cuestión cualquier idea de derecho social y aparece solamente los derechos de los inversores. Y bueno, quizás eso como un poco para entender dónde estamos parados también, para pensar la consulta popular y para pensar el ataque sobre el artículo 422 de la Constitución. Sí, muy fuerte esto, ¿no? Sobre todo sabiendo que ahora se nos avecina una nueva consulta, se nos avecina una posible modificación a la Constitución. Esto a través de los tratados de libre comercio que Ecuador ha firmado ya con varios países y que estamos a pie o a la puerta de firmar un nuevo tratado de libre comercio con Canadá. ¿Cómo nos afectaría el Ecuador dentro de este tratado de libre comercio? Sí, hay que aclarar que lo que tiene firmado y vigente el Ecuador, que es, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo comercial, el acuerdo con los países EFTA, también que son los países europeos que no son parte de la Unión Europea, porque es verdad, hay 4 paísitos que no, Suiza, por ejemplo, no es un paisito, no es como cuando decimos los argentinos de Uruguay. Reino Unido. Claro, Noruega, ¿no? Un país gigantesco de pesquero y de sacar petróleo del suelo. Pero, digamos, con esos países tienen estos acuerdos comerciales el Ecuador. Sin embargo, esos acuerdos comerciales no incorporan el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado. Es decir, son acuerdos que fueron negociados hace 10 años, porque ya son acuerdos un poquito viejos, pero que estaban en el marco todavía de le voy a decir de esta manera, un combate muy fuerte que se estaba realizando en ese momento. Estamos hablando del año 2013, 14, 15, para que la gente se ubique, ¿no? Estamos ahí todavía en el gobierno de Rafael Correa y se estaba llevando adelante un ataque muy fuerte, frontal, a los inversores extranjeros que estaban demandando al país en ese contexto en el arbitraje internacional, y obviamente todavía estaba en carne viva el caso Chevron, ¿no? Que sigue hoy estando en carne viva. Así y entiendo lo que implica para los ecuatorianos ese caso, que por suerte es un caso que se nacionalizó en términos simbólicos y políticos. Es un caso que cualquier ecuatoriano conoce que estuvo eso, ¿no? Y realmente, bueno, será nuestra tarea a las nuevas generaciones ir explicándoles qué es lo que sucedió. Pero es un caso que se hizo muy conocido, y en ese momento lo que hizo el gobierno de Correa fue tomar esa temática como un tema muy fuerte de intervención internacional incluso, ¿no? Entonces, en ese contexto lo que se hizo fue la denuncia de los tratados de inversión. De todos los tratados de inversión. ¿Qué son los tratados de inversión? Los tratados de inversión que denunció Ecuador son tratados de protección de las inversiones extranjeras. Son tratados de 7, 8 paginitas, muy cortitos, cualquiera casi lo puede leer. Con un poco de formación jurídica chiquitito, puede leer y entender esas cláusulas que están en esos pequeños tratados, que son en realidad bombas atómicas. A pesar de en 7 páginas tener una bomba atómica. Las bombas atómicas creadas en los años 90, donde se planteaba que los Estados Unidos lo que tenían que hacer es esto: proteger al inversor extranjero. No importaba los derechos humanos, ni el territorio, ni los derechos ambientales, nada, no importaba eso. Lo único que había que hacer era abrirse capital extranjero, proteger, dar seguridad jurídica firmando estos tratados, ¿no? Y eso es algo que todos los países han hecho. De hecho, hay alrededor de 2.500 tratados vigentes a nivel global de esos. Imagínense la cantidad, ¿no? Países como Argentina, por ejemplo, tiene más de 50 tratados vigentes todavía. Ecuador llegó a firmar 30 y tener vigentes 30 tratados. Lo que sucedió es que generó este marco para la seguridad jurídica del capital, pero bueno, no importan los impactos, ¿no? Estas cláusulas que incorporan es
En realidad, el Estado tiene que hacer todo para que el inversor no sienta su inversión modificada bajo ningún concepto. Su expectativa de ganancia no puede ser tocada bajo ningún concepto. Y eso lo que generó es esto, ¿no? Esta guerra del Ecuador, guerra entre comillas, ¿no? Pero del Ecuador con respecto a los impactos que tuvo este mecanismo, por ejemplo, el caso Chevron. Y se hicieron esto, ¿no? Fue una movida de decir, salimos de los tratados. Hoy está en riesgo la vuelta, ¿no? La vuelta con el TLC en Canadá principalmente, porque les decía, el de Unión Europea y el de países EFTA no tiene este mecanismo. Entonces, este es el momento en el cual más se está intentando volver al pasado, a un pasado que Ecuador ya sabe los impactos, y bueno, después podemos charlar un poco también de cuáles han sido los impactos de este sistema en el Ecuador, pero que es realmente, por eso vuelvo a usar la palabra, muy, muy preocupante de lo que se viene. Ajá, entonces significa que este tratado de libre comercio que está a puertas con Canadá permite el ingreso de transnacionales mineras. ¿De qué manera esto vendría afectando a la soberanía ecuatoriana? Sí, lo interesante es que los inversores llegan igual. Uh-huh. Es decir, los inversores no necesitan un tratado de libre comercio ni un tratado de protección de inversión para llegar al país, a ningún país. De hecho, vamos a usar un caso para comparar, porque para que no digan, ay, lo que está diciendo esta mujer es una tontería. No, miremos caso de Brasil. Brasil es el primer o segundo receptor de inversión extranjera directa del continente, porque se compiten con México, así que un año es México, a veces es Brasil, y Brasil no tiene vigente ningún tratado bilateral de inversión, ningún tratado con protección de inversiones. Es decir, Brasil no da arbitraje internacional. Brasil no es parte del CIADI, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, a donde han ido la gran parte de las demandas contra los países de América Latina y del mundo, es el más utilizado. Brasil no es parte de eso, y sin embargo recibe, y les estoy diciendo que es el primer o segundo receptor de inversión extranjera directa. O sea que ya ahí tenemos un elemento clave, que es que, otro ejemplo, India. India es un país que es el quinto o sexto receptor mundial de inversión extranjera. Hace 2 años denunció todos sus tratados, es decir, terminó todos sus tratados. Tenía más de 60 tratados, salió de todos. India no dejó de recibir inversión. Entonces, el debate es otro. El debate es colonia o un país con capacidad de decidir sobre las inversiones que llegan. Porque no es el punto de discusión si llegan o no las inversiones. Las inversiones, donde hay ganancia, van a llegar igual. Eso te iba a preguntar en realidad porque hay como un argumento muy fuerte, es muy sólido sobre la idea de que se necesita una seguridad jurídica para poder realizar las inversiones. Yo soy un capitalista, una empresa muy grandota, y llego a un país y digo, aquí necesito seguridad jurídica para que mi inversión esté protegida. Pero vos lo que nos estás comentando es que en caso de Brasil o la India, ese tratado o estas cláusulas de protección jurídica no son tan reales. ¿Cuál es lo que realmente mueve o qué es lo que realmente mueve a las empresas para invertir en los países? Esa es una gran pregunta, porque es lo que muchos economistas y juristas a nivel global se preguntan, de hecho. O sea, es lo que la academia vinculada a estos temas se pregunta a nivel global. Porque si entonces no son los tratados, y está comprobado, o sea, el que quiera le mandamos después una tonelada de evidencia econométrica de economistas que a nivel global se han dedicado a ver esto, a tratar de justamente entender si no son, ¿serán los tratados? ¿No son los tratados? ¿Qué es lo que mueve al inversor? Entonces aparecen otros elementos que ellos encuentran. Aparece el mercado interno del país al cual van, la ubicación geográfica del país, la conectividad con cadenas globales de valor, la infraestructura que existe para poder, por ejemplo, mover lo que yo estoy extrayendo, lo que estoy produciendo, tengo que poder sacarlo del país. Entonces tiene que haber buena infraestructura portuaria, carreteras, trenes. Y, por supuesto, ubican justamente a los países que reciben inversión como qué lugar ocupan dentro de las cadenas globales de valor. Y qué mercado interno hay también, porque si yo puedo llegar a Brasil, que no es parte gigante de las cadenas globales de valor, pero tiene un mercado interno de más de 200 millones de consumidores, me encuentro con que es algo atractivo para la inversión. Incluso si Brasil se toma el atrevimiento a veces de guiar parte de esa inversión extranjera o de por lo menos poner un freno a cómo estas inversiones extranjeras compiten con las empresas nacionales. O sea, Brasil es un ejemplo en algunos elementos para poder tener en cuenta. Que un poco me baso en el ejemplo chino, ¿no? También de que de alguna manera el Estado, es lo que mencionas, el Estado controla gran parte de las empresas o de la producción que se realiza sin dejar o sin impedir que ingrese
o inversión extranjera que va a tener un dominio que les permite trabajar, pero claro, tiene una gran infraestructura, tiene un gran comercio interno y tiene, mano de obra barata que va a permitir también una ganancia dentro de todo eso, ¿no? Entonces realmente lo que percibo es que efectivamente no tiene nada que ver con la seguridad jurídica. Ahora, si es que ese no es el argumento real de los tratados, ¿por qué se exige un tratado y por qué los estados permiten que estos tratados de protección jurídica o estos tratados de inversión y de arbitraje estén perdiendo soberanía? Totalmente. Para contestar esa pregunta me tengo que remontar a los años 80-90. Vamos a hacer un ejercicio de historia reciente, porque vos mencionabas el caso de China. Interesante, China creció y se convirtió en una potencia económica mundial sin tratados bilaterales de inversión. Es más, no solo eso, sino que China se ha encargado de hacer ganar millonadas a las empresas occidentales, a las empresas europeas, a las empresas estadounidenses, pero poniéndole condiciones específicas. China se encargó de no respetar derechos de propiedad intelectual, no respetar patentes, de obligarle a los ingenieros por ejemplo, una empresa como la Siemens, ¿no? Un gigante de la construcción a nivel global, le ponía, donde iba un ingeniero alemán, le ponía un ingeniero chino. De hecho, tiene un nombre que es un ingeniero sombra. Le pone a esa figura del ingeniero chino copiando absolutamente todo lo que hace el ingeniero alemán. ¿Qué es lo que estamos ilustrando con esto? Es que el crecimiento de China se hizo por fuera de la idea del libre mercado, ¿no? Pero aparte es interesante, hay estudiosos que han mostrado en la historia, en la construcción del capitalismo, cómo lo que hoy nosotros consideramos las potencias mundiales crecieron y se desarrollaron sin utilizar los principios del libre comercio ni de la seguridad jurídica. Violaron todo lo que pudieron en términos de derechos de propiedad intelectual a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, subsidios, créditos a la producción, una importante participación del Estado, el uso de las universidades públicas para hacer asociaciones con empresas privadas para que las empresas puedan después patentar. Eso fue el crecimiento del capitalismo occidental. China no lo hizo eso, ¿no? No lo hizo y de hecho estas mismas potencias que crecieron usando estas técnicas de fuerte participación del Estado le han propuesto en los últimos 30, 40 años a los estados del sur global que en realidad no es esa la forma en la que tienen que pensar desarrollarse, que solamente tienen que abrirse al comercio, tienen que abrirse a las inversiones, tienen que correr al estado del medio, tienen que garantizar la seguridad jurídica, garantizar los derechos de propiedad y que con eso quizás algún día les vaya un poquito bien. Claro, pero ahí hay una trampa, digamos, porque finalmente hay una idea de extracción de todo lo que hay en el territorio, ¿no? Para enriquecerse con esto. Uh-huh. Sí, yo creo que estos tratados de libre comercio, lo que habla el gobierno, ¿no? Que a partir de la apertura de los tratados de libre comercio se va a abrir nuevos espacios al empleo, a la salud, a la educación. Es totalmente incorrecto. Con esto demostramos de que dentro de los territorios de los pueblos y las nacionalidades existe ya riquezas con las que cada una de las comunidades vive diariamente. Entonces, ¿de qué manera nos está afectando a la soberanía alimentaria, al derecho a la organización, al derecho a la consulta previa, libre y determinada que ya se encuentra dentro de la Constitución? ¿Cómo afecta este Tratado de Libre Comercio o los tratados de libre comercio a los pueblos y nacionalidades? Exactamente, va por ese lado, Pati. Tu pregunta da en la clave porque lo que nos encontramos es que los tratados de libre comercio que firmaron los países de América Latina han estado más bien orientados a fortalecer o profundizar, voy a decir esta palabra, a profundizar la matriz primario extractiva de todas nuestras economías de América Latina, de México para abajo. México siempre es un caso distinto porque tiene una economía muy imbricada imbricada, ¿no? Unida, es muy dependiente de la economía de Estados Unidos. Pero de Guatemala para abajo nos encontramos que los tratados de libre comercio que han firmado los países de la región, muchos países de la región han firmado tratados, no todos, pero muchos han firmado estos tratados. Lo que hemos visto con años de analizar, una vez que entran en vigencia estos tratados, vamos viendo 5 años después, 10 años después, nos encontramos con que las canastas exportadoras e importadoras, es decir, el intercambio que se hace con países como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Canadá, como Japón, China, nos encontramos que estos tratados lo que han hecho es poner como una especie de candado sobre
las matrices extractivas. Entonces lo que terminan haciendo nuestros países es vender lo que ya vienen vendiendo, que son productos de la naturaleza en realidad. Lo que hace Ecuador, igual que lo que hace Colombia, lo que hace Perú, etcétera, toda la región, es la extracción de lo que nos dan los campos. Entonces tenemos la soya, tenemos la carne vacuna, tenemos lo que nos da el mar. Entonces el mar nos da el camarón, nos da el pescado, nos da los salmones a los chilenos, les da la pesca artesanal en todo el Pacífico, que nos da también, la naturaleza nos da lo que nos dan los bosques, el cacao, el café, las flores, esa economía vinculada a un clima tropical, las frutas, el mango. Tengo amigos que cuentan, bueno, Costa Rica, por ejemplo, los países de América Central se convirtieron en exportadores de postres, porque te dicen, bueno, nosotros exportamos frutas, el mango, la papaya, ¿no? Todo eso exportamos brócoli, ¿no? Acá hemos aprendido mucho con los compañeros y compañeras de Acción Ecológica cómo la economía del brócoli, por ejemplo, para la exportación. Uno dice, bueno, ¿quién se opondría a proponer a producir brócoli? Yo no, claro, el brócoli es saludable, quiero que mi hija coma brócoli todo el tiempo y coliflor, ¿no? Pero cuando vemos cómo se produce y para qué se produce, encontramos que no son productos, las flores no son para el consumo local, son para el consumo de San Valentín en Estados Unidos. El brócoli es para el consumo de ese consumidor que quiere comer muy rico, bien y sano en la Unión Europea. Entonces nos encontramos con que son economías que están hechas para favorecer la salud de las poblaciones que viven en el norte global, mientras nuestras poblaciones respiran aire contaminado, toman agua contaminada, con arsénico, mientras nosotros comemos cerdos con ractopamina, con hormonas, carne de vaca con antibióticos, salmones asquerosos como se producen los salmones en el sur de Chile, con la industria noruega. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos que los tratados de libre comercio, en definitiva, ponen estos candados sobre esta forma de producir, esta forma de extraer, esta forma de exportar, mientras nuestras sociedades, como vos decís, Pati, sufren los impactos de estas economías de extracción, ¿no? Y generan lo que se conoce como las zonas de sacrificio, en los lugares donde estos minerales, donde esta carne, donde estos pescados, donde estas frutas son extraídas. Realmente lo que nos gustaría conocer es a profundidad, ¿qué es un arbitraje? ¿Por qué llamamos arbitraje internacional? ¿Qué significado tiene esto? Sí, es un tema que hay que discutir porque está hoy puesto ahí, como ustedes bien traían, en el TLC con Canadá. Y es algo que se le preguntó al pueblo ecuatoriano el año pasado, ¿no? En el referéndum del 21 de abril se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con reformar el artículo 422 de la Constitución para permitir que Ecuador vuelva nuevamente a permitir el arbitraje. Entonces, Pati, es la pregunta que hay que hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema del arbitraje? Hay que decirle a la gente que el arbitraje en sí mismo no es un problema. El problema es el privilegio que este sistema de protección de inversiones le otorga a esos inversores extranjeros. ¿Qué significa? Que significa que mediante estas cláusulas que mencionábamos antes, se le da el beneficio de que pueda acudir a una justicia hecha a su medida, a sus necesidades. Una justicia que no está en el Ecuador, que está en los foros internacionales, como el CIADI que mencionábamos también, y que esos foros arbitrales, ¿qué hacen? Generan un tribunal arbitral de 3 árbitros, que son 3 abogados del sector privado, que pueden tener incluso intereses en los casos. Es muy difícil de sacarlos, es muy difícil de decir que hay un problema moral con ellos. Cobran millonadas, no tienen un salario estable. Son gente que vienen incluso de puerta giratoria con otros bufetes de abogados, salen de bufetes de abogados y se convierten en árbitros, que trabajan con los bufetes de abogados. Es un sistema muy, muy perverso que ha recibido en los últimos, por lo menos 20 años, una enorme cantidad de críticas. No solo somos nosotros, esto es, digamos, las Naciones Unidas, y los rapporteurs de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalan cómo este sistema de arbitraje es un sistema que no permite que los estados puedan avanzar en regulaciones más avanzadas en términos, por ejemplo, hacia el cambio climático, ¿no? ¿Cómo lidiamos con el cambio o la crisis climática? ¿Cómo lidiamos con las contaminaciones ambientales? ¿Cómo lidiamos con problemas laborales, con digamos, ¿no? los derechos laborales? ¿Cómo lidiamos con los derechos humanos? Con evitar las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en América Latina, que es una región
donde se sufren muchísimas violaciones de derechos humanos, asesinatos directos de comuneros, líderes comuneros. Tenemos demasiados casos en esta región, ya demasiados mártires en estas protestas. Entonces, el arbitraje se consolida para que todo el mundo entienda cómo este sistema jurídico paralelo al sistema jurídico nacional, al cual solamente pueden acudir los inversores extranjeros. Díganme ustedes si eso no es una discriminación, porque te discriminan por ser inversor y por ser extranjero. Me surge la pregunta clarísima. ¿El Estado puede demandar a la empresa dentro de un arbitraje internacional? No. ¿Por qué? No puede, porque miren, a ver, vamos a explicarlo así. La fuente del derecho por el cual un inversor, es decir, ¿qué es lo que permite que el inversor vaya al CIADI o vaya a cualquier foro arbitral? Es un tratado. Ya. ¿Cómo se llaman los tratados? Nosotros los resumimos rápido en tratados bilateral de inversión, pero ese no es el nombre técnico. El nombre del tratado es Tratado de Protección y Promoción de las Inversiones. Fíjense, acabo de decir protección de las inversiones. No dije Tratado de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Derechos Ambientales, Derechos de Naturaleza, Derechos Laborales. No, dije Tratado de Protección de las Inversiones. Entonces esos trataditos de 7, 8 páginas, que son copy-paste, todos iguales, incorporan cláusulas que son cláusulas que le dan beneficios al inversor. Son cláusulas que firman los estados, por ejemplo. El Ecuador firmó, que ya no están vigentes estos tratados, podemos entrar en detalles técnicos, pero bastante aburrido, pero no están vigentes estos tratados, por ejemplo, Ecuador con Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ecuador con Estados Unidos firman como estados, pero en realidad lo que se protegen es al inversor extranjero que va de un país al otro, entre Ecuador y Estados Unidos. Obviamente, en realidad, ¿cuántos inversores ecuatorianos conocen ustedes que fueron a hacer dinero a Estados Unidos? ¿Y cuántos inversores estadounidenses conocen ustedes que vinieron al Ecuador y que han hecho uso del arbitraje para demandar al Ecuador cuando algo sucede, que puede ser una regulación tributaria, puede ser una regulación ambiental, una regulación en derechos humanos, puede ser porque la empresa está violando directamente leyes nacionales? El caso Chevron, ¿no? Es el caso Chevron, hay que pensar siempre en ese caso, claro. Y ahí es donde tenemos esa diferencia, esa asimetría en derechos, donde el arbitraje aparece como un mecanismo que usan los inversores para chantajear a los estados para evitar que los regulen, ¿no? En definitiva es eso el arbitraje. O sea, en este caso quiere decir que el arbitraje internacional solamente favorece a la empresa transnacional que se encuentra dentro del Estado. Sí, señora. En este caso, los pueblos, las nacionalidades, poniendo en el caso de Chevron Texaco, que están dentro de este conflicto, ellos no tienen ningún beneficio. Es que Además de miseria, cáncer, enfermedades y destrucción de su territorio. Voy a poner otro caso que es muy probable que termine dentro de un arbitraje internacional si la verdad es que esto se permite y se amplía, que es el caso de los zaparas. El pueblo y la nacionalidad zapara tiene licitado el bloque 79 y 83 en su territorio, y la empresa Andes Petroleum fue la primera que licitó estos bloques. Y obviamente por oposición de la nacionalidad propia, la empresa no ha logrado ingresar. De hecho, pidió que por motivos de fuerza mayor su contrato no fue cumplido, y esa fuerza mayor era la resistencia de las comunidades. Si esa resistencia de las comunidades no cesa y permite la inversión de parte de Andes Petroleum, ¿no? De la empresa petrolera, finalmente es muy probable que la empresa llegue a tribunales internacionales para decir: yo he perdido dinero, he perdido tiempo, no he logrado hacer la inversión por algo que el Estado debería garantizar, que es la permisividad de las actividades extractivas dentro de los territorios indígenas, que pese a tener autodeterminación y pese a tener su territorio libre de actividades extractivas, pues finalmente cumple con esa autodeterminación y puede ser demandada. Ahora, también pregunto, porque justamente a eso íbamos antes de la pausa, esto también se convierte en un mecanismo de negocio, porque finalmente la empresa licitó en una ronda petrolera, no invirtió finalmente en la infraestructura y puede demandar por el tiempo que no hizo las actividades, y se convierte en un negocio redondo para las empresas que dicen que van a invertir, no invierten y terminan demandando al Estado. Exactamente, porque dentro de estos tratados está incorporado lo que se conoce como derechos administrativos. ¿Qué es eso? Algo técnico, se puede explicar rapidito, que es cuando un inversor que va a hacer una actividad extractiva llega a un estado, el Estado le tiene que dar unos derechos, es decir, unos permisos, ¿sí? O sea, en el momento en el que da unos permisos, ya el inversor entiende que a partir de ese momento empieza su proceso de inversión.
a pesar de que no haya desembolsado nada. Hay varios casos a nivel internacional donde se ve que hay inversores que han utilizado, como vos bien decís, Felipe, especulan con esto, ¿no? Ujú. Hay muchos casos donde están especulando directamente. Incluso hemos encontrado casos donde las empresas prácticamente no existían. Hay un caso de Oceana Gold contra México, por ejemplo. Era una empresa nueva, era una empresa chiquita, era una empresa que estaba pidiendo préstamos para poder desarrollar. Era para hacer extracción de minerales en el lecho marino, en la zona de Baja California. Fíjense qué tema complejo, ¿no? Digamos, son barcos que hacen barrido de el lecho marino para buscar materias primas críticas, justamente estas materias primas que está buscando el mundo para la transición energética y para la militarización. Uh-huh. Y la empresa, que casi no existía, que era una nueva, tenía un buque nada más, le mete una demanda a México. ¿Por qué? Porque los pesqueros que vivían en esa zona, una cooperativa gigante, muchísimas familias dependiendo de esto, empezaron a hacer un escándalo. ¿Pero cómo? O sea, ¿me va a sacar todos los peces de la zona? Son buques que vienen a barrer. Claro, pero eso aparte empieza a ser algo cada vez más normal en América Latina. Esta empresa, obviamente, se le quita el permiso y ¿qué hace? Demanda al Estado y gana $30 millones. Una empresa que tenía en su haber $30 millones. O sea, duplicó su capital en esta especulación que hizo contra el Estado mexicano. Ese es un caso, hay casos de estos, pero en realidad la mayoría de los inversores que llegan al territorio, por ejemplo, ecuatoriano, en realidad usan esta carta del arbitraje como un chantaje. Porque en realidad ellos hacen millones de dólares de ganancia. Imagínense estas empresas mineras gigantescas que sacan toneladas de oro, toneladas de cobre, toneladas de plata, de carbón, de minerales críticos de todo tipo. Hacen millones de dólares, es un negocio gigante. En realidad lo que quieren la mayoría de ellas es que el Estado no regule, que el Estado no se meta. Entonces lo que quiero es, si hay una controversia con una comunidad, quiero tener seguridad real, militar. Quiero que manden a la policía y reviente a esa comunidad, lo saque del medio como se intentó hacer en el INTAC, ¿no? Uno de los casos que ha sufrido Ecuador en el arbitraje, que es el caso de una empresa Copermesa, que llevó al Ecuador en el año 2011 al arbitraje, cuando todavía Ecuador estaba con estos tratados vigentes, porque quería instalar su mina y las comunidades dijeron no, una zona ustedes conocen, bueno, yo no soy ecuatoriano, ustedes sabrán, el INTAC, ¿no? La biodiversidad, he visto fotos, no estuve, pero uno se da cuenta lo que es una zona súper clave en ese mantenimiento de la biodiversidad, tan cerca de Colombia, el país más biodiverso del mundo. Digo, estamos en una zona clave, la minera quiere instalarse, la población se opone, mandan a la policía, paramilitares, hay muertos, incluso, y aún así cuando se le quita el permiso, ¿qué hace la Copermesa? Lleva la demanda al arbitraje internacional. ¿Y qué pasó? Ustedes me dirán, bueno, pero frente a ese caso, obviamente Ecuador ganó. No, queridos, disculpen, pero no fue así. Ecuador perdió, el tribunal arbitral le dio la razón al inversor, solo le dijo al inversor, quizás tendría que haber utilizado menos violencia. Esto estoy casi citando del laudo arbitral. O sea, no lo estoy inventando, pueden buscarlo, pueden googlearlo. Y el Estado ecuatoriano debió pagarle $24 millones a Copermesa y además gastó $6 millones en la defensa, en el arbitraje. O sea que ese caso tan bonito le costó al Ecuador $30 millones, cuando en realidad quien estaba utilizando la fuerza para forzar una licencia social que no tiene fue Copermesa. De esto hay casos por todos lados. Porque pienso justamente en el caso Quimsacocha, ¿no? Donde ya hay una amenaza de parte del presidente de decir, ustedes se van a hacer cargo, hablando a los poderes locales, a la prefectura y a la alcaldía, de la validez de los exámenes de las investigaciones que hicieron para negar la licencia ambiental. Si es que hay un juicio extranjero, ustedes verán cómo se defienden, en palabras simples y criollas, creo yo. Claro, pero lo que no saben o lo que le están mintiendo a la gente de Cuenca es que en realidad si hay una demanda es contra el Estado ecuatoriano, porque quien firmó el tratado y quien es el sujeto jurídico no es el cabildo abierto por el agua en la zona de Cuenca, sino que es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano está permitiendo esos derechos a los inversores. Entonces no es la culpa de la gente que está defendiendo el territorio, la culpa es del Estado que permite esos derechos, esos privilegios súper gigantes a los inversores extranjeros y después intenta el propio Estado chantajear a su propia población para que se quede calladita la boca y que no diga nada y que permita la destrucción y la expoliación de los territorios. Esa es la realidad que tenemos en el caso de Quimsacocha. O sea, en este caso aquí viene lo que nosotros decíamos, ¿no? Que el Estado no consultó, no puso a la población sobre aviso de toda esta catástrofe que venía a través de un arbitraje, a través de una consulta previa, libre y determinada. No existió una consulta
para decidir esto, desde el Estado hacia el pueblo de Cuenca, hacia el pueblo de Quimsacocha. Y lo que pasa aquí también es que se instala una narrativa, ¿no? Ujú. Una narrativa de amenaza, una narrativa de terror, de que nos van a venir y nos van a demandar, entonces háganse cargo y responsables de ustedes. No solo lo que estabas diciendo, que es fundamental, que el sujeto jurídico para la demanda es el Estado. No se puede lavar las manos, sino que al no tener soberanía de las propias decisiones autónomas del pueblo ecuatoriano, que está diciendo que no quiere la minería en Quimsacocha, finalmente la pérdida de soberanía permite a las empresas que nos demanden como Estado, y finalmente nuestros impuestos van a terminar pagando a una empresa que, por una decisión errada de firmar estos tratados de protección de inversiones, terminan favoreciendo finalmente la empresa extranjera. Y enriqueciéndose más. Exactamente. No, el caso de Quimsacocha muestra lo que puede llegar a venir en caso de que el Ecuador ya abiertamente abrace el arbitraje internacional nuevamente. Quizás algunos datos, o sea, para que ustedes vean por qué, cómo se ha impactado este sistema que hoy aparece en estas comunidades que resisten, pero que ya ha pasado en el Ecuador. Uh-huh. Ecuador tuvo, antes de salirse de los tratados de inversión, Ecuador tuvo 29 demandas. De esas 29 demandas hay 8 pendientes todavía, como el Chevron 3, ahí todavía se está viendo cuánto va a tener que pagar Ecuador. Nefasto ese caso. Pero de esas 8 pendientes, vamos a dejarla de lado, vamos a ver todas las 21 donde sí hubo un laudo final, es decir, hubo una decisión del tribunal arbitral. De esas 21, Ecuador perdió 14 demandas. Y esas 14 demandas le costaron al Estado 2.900 millones de dólares. Incluye el caso Oxy, que es gigantesco. Entonces, Occidental Petroleum, ¿no? Ahí lo que tenemos es, fíjense, 2.900 millones de dólares para 21 inversores, algunos de ellos con casos gigantescos, como estamos hablando del caso Chevron, otros como el caso Copermesa que mencionamos, donde hay enormes puntos para discutir sobre la legitimidad de que estas empresas vayan al arbitraje a chantajear al Ecuador para esto, ¿no? O sea, ese es el historial con el que venimos. Ecuador correctamente, según mi parecer, se salió de ese sistema, ya para el año 2017-2018 se salió de todos sus tratados de inversión, pero hoy otra vez aparece el tema sobre la mesa. ¿Cómo? Bueno, aparece en este pedido a la población ecuatoriana para el día 16 de noviembre de reformar la Constitución, de romper el candado del 422, el artículo que no permite que Ecuador vuelva a firmar tratados con arbitraje internacional. Entonces lo que nos encontramos es que hoy el pueblo ecuatoriano puede decidir sobre cómo es el futuro de estas relaciones con los inversores extranjeros en el Ecuador. ¿Va a permitir al pueblo ecuatoriano que se reforme la Constitución para permitir el libre juego y el libre movimiento de todos estos inversores que chantajean al Estado y chantajean a las poblaciones locales y que generan estas zonas de sacrificios tremendas en el territorio? ¿O va el pueblo ecuatoriano a decir, no queremos una reforma constitucional, queremos mantener la Constitución de Montecristi, queremos que estos lineamientos sigan vigentes y queremos que se controle la forma en la cual estos inversores llegan al país, operan y después se van, y qué es lo que nos dejan en nuestros territorios? O sea que eso también es lo que está puesto sobre la mesa para esta pregunta, esta cuarta pregunta de la consulta popular del 16 de noviembre, y es importante que la gente sepa que cuando vote, esperemos que voten no, que no queremos que esa reforma constitucional, porque también dentro de la reforma constitucional viene el permiso para que los inversores tengan carta blanca y puedan chantajear al Estado, como estamos comentando acá en esta mesa. Creo que lo más importante es entender que los candados justamente que tiene, que ya se le dijo al presidente en la anterior consulta, fue un no rotundo a los arbitrajes como un mecanismo para proteger las inversiones. Y como bien dices, existe todo un bagaje previo que nos indica con evidencia de que esos no son formas en que las inversiones van a llegar al país. Existen otras variables que son mucho más determinantes para que los inversores lleguen contentos y felices a poner su industria aquí en el país. A mí me parece que es importante como darle esa vuelta para impedir que la constituyente se consuma como un hecho que le va a permitir al presidente hacer tabla rasa de unas políticas que garantizan los derechos de los pueblos nacionales y los territorios, y que también garantizan al inversor. Es decir, no es que la Constitución no permite que existan inversiones. De hecho, discutíamos esto en redes sociales, porque decían, existen
artículos que impiden la inversión extranjera, y me citaba uno que decía, se va a priorizar la producción nacional para hacer las compras públicas, y es como, loco, no te estoy impidiendo que inviertas, te estoy diciendo que como Estado voy a preferir comprar lo nacional en una licitación de obras públicas. Entonces hay mecanismos del orden de lo privado, de la empresa y sobre todo extranjera, que están mirando al Ecuador con unas garras, con muchas ganas de sacar todo lo que puedan sacar a partir de esta nueva constitución, ¿no? Claro, y con esto también violar los derechos de la naturaleza, los derechos del territorio, sobre todo a un hábitat y una tranquilidad con la que tendría que vivir cada una de las comunidades y los territorios de las diferentes pueblos y nacionalidades, ¿no? A través de este arbitraje, pues, ya sabemos que que el único beneficiado es la empresa transnacional, la inversión extranjera, que para las ciudades, para las comunidades, los territorios y en general para el Ecuador no existe ningún beneficio. Al contrario, nosotros tendríamos que pagar y estar más endeudados de lo que ya estamos. Seguir pagando de nuestros impuestos, seguir pagando los subsidios que tendría que tener la salud, que tendría que tener la educación, que tendría que tener para la soberanía alimentaria, que nosotros mucho hemos hablado. Eso tendría que irse a pagarse nuevamente a los arbitrajes internacionales. ¿Y nosotros cómo quedamos en Ecuador? Con hambre, con miseria, con más problemas, con más violencia de la que ya vivimos actualmente. ¿Ese es un beneficio para el Estado? ¿Es un beneficio para Ecuador o solamente para las transnacionales? Entonces, Luciana, unas últimas reflexiones finales. Tenemos poquito tiempo, pero no queremos dejarnos con la tinta en la boca. Uh-huh. Sí, simplemente decirles que, a ver, ¿por qué esta Argentina está hablando de estos temas a los ecuatorianos y ecuatorianas, no? Bueno, es porque la comunidad internacional que sigue estos temas está muy preocupada y está realmente siguiendo con ojos muy abiertos lo que está pasando en el Ecuador. Sepan que no están solos, que hay una cantidad de gente que sigue el proceso, que ha apoyado todas las reformas que ha hecho el Ecuador con respecto al arbitraje y que realmente estamos también teniendo posiciones muy fuertes con respecto a que el 422 tiene que ser sostenido, porque realmente es un elemento que puede justamente tratar de ayudar a que esas inversiones que vengan al Ecuador no expolien completamente, como decía Patti recién, ¿no? ¿Qué es lo que dejan en el territorio? Dejan los territorios sucios, contaminados y en realidad no generan ni siquiera prácticamente empleo, no generan valor agregado, al Ecuador no le deja nada. Se exportan las piedras de la minería prácticamente crudas, no, prácticamente no, crudas, sin ningún valor agregado, ¿no? Uh-huh. Claro, no deja absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, sepan que estamos mirando, estamos acompañando, como pueda, nosotros vamos a seguir estando presentes con informes, con datos, construcción de datos científicos, con datos, con técnicas para entender qué es lo que ha pasado en el Ecuador, y para eso hay una comunidad internacional activa y atenta y apoyando lo que esté sucediendo y diciendo también no a la reforma constitucional que está proponiendo este gobierno. ¿Cómo ves el hecho de que Milei haya ganado ahora en Argentina en este contexto, como vos decías, de chantaje? Y para ya finalizar, porque estamos de salida frente a unas elecciones que se nos vienen aquí también en Ecuador. Con una posible nueva constituyente, sí. Una consulta impuesta que no fue decidida por el territorio. Sí, simplemente me deprime pensar lo que pasa en Argentina, así que lo voy a plantear de otra manera. Quiero decirles que sabemos que es un momento donde hay que volver a la resistencia, porque lo que se viene es este ataque feroz de los gobiernos de derecha, extrema derecha, no solo en Ecuador, no solo en Argentina, en toda la región y a nivel mundial. Uh-huh. Estamos viendo también en otras partes como en Europa están muy preocupados. Lo que tenemos que hacer es saber que hay que resistir, quizás volver un poco a la estructura de lo que hacíamos en los años 90, que era decir no. Decir no es el primer acto de libertad, decía Albert Camus, y creo que tiene razón. Lo primero que hay que hacer es decir que no frente a lo inaceptable. Y frente a eso hay que seguir pensando alternativas de qué sociedades queremos, sociedades justas, solidarias, porque eso sigue siendo la utopía que nos mueve, como dice dicho también Galeano, ¿no? Estoy metacitar, pero Galeano decía eso, ¿no? La utopía es ese horizonte que uno nunca alcanza, pero que siempre nos mueve, nos movemos hacia ahí y se nos va corriendo. Bueno, pero sigamos construyendo en ese camino porque se nos vienen épocas muy oscuras, muy complejas, donde hay que salir a defender lo logrado y ver cómo seguimos avanzando en una agenda más progresiva. Muchísimas gracias, Luciana, por tu presencia en este programa. La verdad que para nosotros es muy esclarecedor todas las visiones que nos has planteado. Recordar que sí, el tiempo es cíclico y que los 90s que fueron construyendo una base sólida de demandas sociales
se constituyeron y se construyeron justamente, que dieron fruto a esta constitución y que fue ganando paso a paso en el discurso, en la narrativa, y que se instaló, y que no es una constitución correísta, como dicen algunos, sino que fue una construcción desde las bases de los movimientos sociales que lograron posicionar las demandas históricas de la década de los 80s, 90s, y que se fueron consolidando para ganar estos derechos y que ahora no podemos perder. Con esto yo me despido, agradecido de vuelta, Luciana. Este es un programa generado desde la Casa de la Cultura, Quito Sin Minería, Agencia de Comunicación Tegantay y Giras de Ecologistas. Así que agradecido, Pati, todo suyo el cierre. Muchísimas gracias a todos y todas. Sumaktayu pachipanchi, kay mashamushkamanda, ninanda uyashpa llakirishpa kidanajunchi. Kay mushu constitución nishkata kayaringapa. Bueno, pues agradecerles nuevamente a ustedes, Felipe, Luciana, a Julieta que está en cabina, a Antonella, a Ceci que nos está escuchando también, agradecer a todos quienes nos han mirado. No se olviden que estamos dentro de los 940 AM en la Radio Casa de la Cultura, todos los martes a las 11 de la mañana. Y no se olviden de vernos, de darles like y suscribirse en el YouTube. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta el próximo martes.